Ok, entonces como pudieron ver al comienzo, el tocado que vamos a hacer a continuación, este tocado requiere unas ramitas individuales. Déjame se lo muestro. Ese tocado se hace por partes como este. Y este tipo de tocado nos va a ayudar a practicar sin tener que desperdiciar mucho alambre. Porque yo les voy a dar una medida que yo utilizo. Aunque no se preocupen que al principio ustedes pueden gastar más alambre. Déjenme lo miro. Porque debo decirles que yo trabajo mucho al ojo. Y voy probando medidas. Pero aquí yo quisiera que ustedes tuvieran una medida más exacta. Okay. Entonces, el alambre que yo utilizo es aproximadamente 21-22 centímetros de largo. Y este número de alambre es el 24. 24, ¿por qué? Porque es más grueso, me da más firmeza. Entonces, lo que yo hago es que corto el primero del tamaño que yo quiera. Como les dije, este es 22 centímetros, le vamos a poner. Y mido desde el mismo rollo sin cortar nada. Incluso este tipo de tocados no va a servir para cuando, aquí corto, para cuando tengamos muchos pedacitos de alambre, recopilarlos y hacer un tocado, aunque sean de números más delgaditos, pero nos va a ayudar a ahorrar y no desperdiciar nada. Entonces, vuelvo y mido y corto aquí. Vuelvo y corto aquí. Y ahí yo voy a ir cortando. Para ese tocado yo utilizo aproximadamente, yo siempre hago 35 ramitas aproximadamente. Entonces, yo utilizo inclusive dos tipos de ramitas. Yo utilizo esta que le pongo un cristal número 8, que son los más grandecitos. Y esta otra que yo utilizo para el que va arriba, más arriba, un cristal o una perla número 4. Eso puede ser el cualquier color. Le voy a mostrar. Tengo esta otra ramita que son de colores. Son en dorado con cremitas y color champaña. Yo utilizo también una gota un cristal número 8, al igual que este, una gota número 8 y para los demás número 6, 8 y 6. Siempre utilizo. Entonces, aquí vamos a también utilizar 6 y 8. Estos son número 6 y el más grande número 8. Pero del más grande no vamos a utilizar tantos. Previamente yo tengo unas ramitas hechas, pero vamos a ver cómo se hace. Y eso nos va a ayudar muchísimo, como les decía, a ahorrar alambre. Aquí tenemos una medida de 22 centímetros. Se tiene que ver algo así. Entonces yo tomo una gota número 8, un cristal número 8, y yo tengo que marcar a la mitad. Yo marco a la mitad y ahí voy a entorchar. Este es alambre un poquito más grueso, es un poquito más duro para trabajar. Esta partecita yo no la hago tan larga. Entonces, tomo una perla número 6 y repetimos el mismo proceso. Marco. Entonces, luego de que yo me di aquí, voy a entorchar.
Es un poquito de esfuerzo porque este alambre al ser un número más grueso es más difícil. Ustedes van a sentir que se les sudan las manos, pero ustedes se las secan. También otra cosa es importante que cuando ustedes estén trabajando con alambre, no tengan las manos engrasadas ni con cremas, nada. Porque además de que este alambre es resistente, pero no es oro ni plata, y obviamente con cualquier químico podría oxidarse. Aunque hasta ahora han salido muy resistentes, pero bueno, también eso va a evitar de que se les resbale. Entonces ahí damos vuelta, vuelta, medimos un espacio de un medio centímetro o 1 centímetro. Déjenme y les muestro, porque acuérdense que estamos trabajando con una medida pequeñita. Ahí tenemos aproximadamente casi 1 centímetro de distancia. Entonces aquí vamos a montar el otro. Aquí vamos a montar un cristalito. Voy a medir que quede por debajo de la perla. Si lo uno, tiene que quedar por debajo. Entonces luego entorcho. Y ahí queda. Entonces ven. Así va. Entonces me queda espacio para una sola. Miren, también yo le pongo ahí en el dedo en el medio y sigo torchando. Entonces, como obviamente tengo poco alambre para hacerlo muy para abajo, bueno, todavía me queda ese espacio. Entonces aquí voy a poner el otro cristal. Y aquí voy otra vez a entorchar, entorchar, a entorchar, a entorchar. Y hasta el final. Pueden ser 6 también, pero yo siempre mayormente trabajo con 5. Como pueden ver, siempre hago 5. Vamos a hacer otro. Recuerden que esto es una medida, pero ustedes pueden hacerlo un poquito más largo para que le quede más espacio. Pero esto va a evitar, porque ya luego cuando le esté montando en la base del tocado, esta parte de aquí casi siempre se pierde. Yo nunca se la corto, rara vez yo se la corto, pero es más fácil para colocarlo. Entonces vamos a hacerlo otra vez. Cogemos un cristal número 8. Puede ser también una perla, no hay ningún problema. Pero para que haga la diferencia entre los más grandes, el más grande y los más pequeños. Recuerda que marcamos a la mitad del alambre. Así. Medimos. ¿Por qué es importante medir? Porque entonces si trabajamos, en este caso, si trabajamos solamente con un lado, va a quedar más corto. Entonces va a quedar muy chueco. Y es más difícil para ponerle las demás bolitas. Entonces en este caso sí voy trabajando uno y uno, uno y uno. No solamente a un lado. Entonces aquí vamos a poner una perlita. Número 6. Ahí mido. Entorcho. No crean que solamente con uñas largas. Las uñas largas son vamos a decir, una herramienta, pero no son indispensables para trabajar. Entonces aquí ven y pongo otra perla. Entorcho aquí. Entonces, como ya hice con el otro lado, ahora le pongo con el lado que está más largo. Mira. Ahí entorcho otra vez.
que me queda más larguito, ponemos la otra. Entonces ese proceso lo vamos a repetir todas las veces hasta que logremos una buena cantidad. Yo realmente no he contado pero sí tengo un aproximado. Yo utilizo para este tocado en especial, yo utilizo aproximadamente 30. Yo siempre hago 30 porque no me gusta que me falten. Y si me van faltando, las voy haciendo según la cantidad, o sea, la voy haciendo en el momento y la voy colocando. Entonces, esas son más o menos las que yo tengo hechas. Tengo de dos formas, como les digo. Tengo con la perla primero, mira, también tengo de 6. Tengo con la perla primero arriba y el cristal. Entonces ahora vamos a hacer la base para montarla unas por una las ramitas. Ok, entonces para montar este tocado vamos a utilizar alambre. Este es el número de alambre más grueso que tienen. Bueno, uno de ellos porque también hay 16, pero yo utilizo el 18, que como ustedes pueden ver es súper firme. Ese es el que yo utilizo, número 18 para las bases. También yo utilizo este como base para los irkuf, los aretes. Bueno, para los que son de un solo lado de la oreja. Como lo maltraté un poco ahí, le voy a planchar. Entonces, el tamaño que vamos a utilizar para este es 20 centímetros. 20 centímetros. Entonces, aquí también vamos a utilizar esta que es punta redonda, que se utiliza para esto, obviamente, para redondear puntas, porque si lo dejo así va a lastimar. Entonces es lo que yo le hago, un pequeño doblez, así. Y de este lado también yo tomo la punta, puede ser del tamaño que yo quiera, pero en este momento yo también lo que necesito es ocultar la puntita para que no maltrate. Entonces yo agarro la puntita y hago un giro así, un giro así, para que se guarde y no enganche el cabello de la persona que lo vaya a usar. Bien, entonces ahí tengo mis dos puntas ya guardadas. Vamos a proceder a colocar estas piezas. Para colocarlas tenemos dos opciones. Por eso sí le digo que es muy bueno reciclar los pedazos de alambre que vamos dejando. Por ejemplo, si cuando hicimos la horquilla nos quedó alambre, en caso de que haya sido plateado, que normalmente si no lo trabajamos con medida nos puede sobrar, tipo un pedacito así, un pedacito así, o un pedacito más grande, casi media yarda, medio metro. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar esos pedazos también. Y si no tienes suficientes pedazos, entonces sí vamos a coger de nuestro rollo. Eso es lo que va a permitir que podamos reciclar, por así decirlo, y no desperdiciar nada, porque como ustedes podrán aprender, estos alambres son un poco costosos y a veces en un solo tocado podemos ocupar un rollo completo. Entonces, para comenzar, lo que voy a hacer es que voy a enrollar un poco en el alambre. Vamos a hacer lo mismo que venimos haciendo. Dejamos un pedazo, un poquito más para poder agarrar, y con la otra parte entonces vamos a enrollar un poco en el alambre base,
Entonces vamos a empezar a colocar. Quiero poner una aquí. Voy a acercar un poco más. Entonces aquí, ya que lo coloqué en la base, lo voy a ubicar que quede el tronco de la ramita, que quede en el alambre base y que salga un poquito por la punta para que la cubra un poco, porque al final eso no va a hacer ninguna función, esa puntica así, pero para ocultarla. Entonces vamos a envolver por el medio de la ramita, vamos a envolver así, vamos a envolver hasta que la tengamos segura ahí. Entonces tomo otra, puede ser con esta pequeñita o la otra, no importa la secuencia que queramos tomar. Entonces la coloco, la ubico de esta manera. Por eso la ventaja de que quede así, porque la podemos doblar así para colocar en nuestra base y así no queda tan alejado. Entonces ahí vamos a fijarla con el alambre, dar vueltas. Fíjense que no he cortado este sobrante de la ramita, no la he cortado, la he dejado ahí. Lo que sí voy procurando es que quede bien pegada de la base y que cuando yo esté enrollando se vaya cubriendo con el otro alambre. Hacemos lo mismo. Ubico bien y sigo dando vueltas hasta que esté a una distancia que yo note que no me va a molestar colocar la otra. También como podemos acomodar las perlitas para hacer más espacio. Así. Entonces vuelvo y hago el proceso, doblo la ramita y la acomodo aquí. Ven, y va tomando su forma. Volvemos a repetir el proceso. Coloco una aquí. Voy a subir esta por acá y la voy colocando. Ustedes la van a ir acomodando como si estuvieran haciendo un arreglo de flores, un ramo de flores. Colocamos. También tenemos la opción de ir poniéndole en el centro, pero en este caso yo quiero que ustedes vayan viendo cómo va quedando en el centro. No importa que quede así, porque al final de cuentas es alambre. Y también podemos hacer lo siguiente: como tenemos unas perlitas, unas bolitas que van quedando muy pegaditas aquí abajo, también podemos acomodarla para que disimulen un poco el centro. La acomodamos para que también sirva como de relleno en el centro. Bien. Y ahí lo disimula un poco, o sea que no hay ningún problema. Vamos a seguir. Y elegí este tocado para hacer, porque en el caso de que las ramitas le queden, por ejemplo, así, que puede darse el caso que le queden bien cortitas. Por ejemplo, yo voy a cortar esta, que le quede así bien cortita. Igual la pueden colocar, ya verán.
Eso no va a dificultar el proceso. Miren, doblan e igual pueden colocarla. Para pasar el alambre yo siempre lo hago. Yo siempre paso el alambre por esta última. Yo siempre paso el alambre. Porque como está así, media curva para que pueda como encajar en la base, yo siempre paso el alambre por esta última perlita. Y así enrollo, para que sea más cómodo. Entonces seguimos. Y repetimos y repetimos. Así voy. Entonces se me terminó el alambre que estaba utilizando para colocar las piezas. Como les decía, que una de las ventajas en este tipo de tocado es que podemos ir reciclando los pedazos de alambres que nos van quedando. Y cuando se me termina, pues fácilmente vuelvo y hago lo mismo de adaptarle un pedazo más. Siempre dejo un exceso en la puntita para poder sujetarlo en lo que voy colocando en la otra parte. Vuelvo y hago lo mismo. Y vuelvo, sigo trabajando normal. Lo único es que tengo que tener en cuenta es que en la parte de aquí tratar de dejar lo más que pueda las puntitas bien guardadas en la parte de aquí abajo. Cuando doy vuelta al accesorio tengo que fijarme de que las puntitas que van quedando de estas ramitas estén bien guardadas. La puedo aplanar con esta pinza aplanadora y queda nítido. Entonces sigo trabajando. Seguimos y seguimos. Vamos a repetir el proceso hasta llegar aquí. Ahora les voy a mostrar ya el accesorio terminado y lo que vamos a hacer luego. Bueno, aquí hay una parte importante porque venimos colocándola en esta manera, acostadas acostadas para el lado contrario que venimos trabajando, porque venimos trabajando así, pero las ramitas se ven acostadas así. Entonces, obviamente, como ya aquí estamos terminando, se nos va a hacer un poco difícil ponerla así, porque entonces las puntitas de la rama van a sobresalir demasiado. Entonces, ¿qué yo hago aquí? Mido a ver si me cabe otra, pero miren cómo va a quedar. Si le pongo otra, va a quedar así. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Yo la pongo así. La coloco así y esta punta va a quedar para acá. Pero no importa, porque entonces ahora vamos a pasar el alambre y eso se va a cubrir. Pero antes tengo que hacer, para que queden iguales, pensé que tenía otra de esas. Vamos a hacer otra como esta, que pensé que tenía otra hecha y no, tenía más de las que llevaban una perla. Pero nada, rápidamente la voy a hacer, que esta es la de las esquinas, para que queden iguales, claro que sí. Entonces aquí la hago. Cristal rápido.
Entonces, como les digo, entonces lo que voy a hacer es que voy a colocar primero esta, que es la que me va a marcar la distancia que está la de la otra esquina, y así voy a saber en qué distancia debo poner las que faltan, ¿cierto? Entonces coloco por acá y voy a poner la primera. Lo que yo voy a hacer es que voy a juntar las bolitas más para acá. Entonces, en vez de ser por debajo, porque si la pongo por debajo va a quedar muy abajo, entonces lo que la pongo por acá arriba. Lo acomodo bien, las bolitas, las perlitas, para que quede mejor puesta, y hago lo mismo. Acomodo las demás, y lo mismo voy a hacer en el otro extremo. Como ya mi alambre está un poco cortito, lo que yo voy a hacer es que me voy a apoyar de la pinza para que quede más ajustado. Eso va a pasar, se va a romper con la pinza, pero no importa. La pasamos por acá, hasta donde nos llegue. Incluso si se nos termina ahí y todavía la ramita sigue estando floja, cogemos otro poquito de alambre. Miren, entonces va a quedar como si fuese una estrella. ¿Qué yo hago en ese caso? Tengo dos opciones. Voy a coger otro pedazo de alambre y voy a enrollar para tapar estas puntas que sobresalen aquí. Yo hago eso mismo, y eso me va a permitir de que la ramita no se me mueva de aquí. En ese caso también, si yo no quiero que quede como si fuese una estrella de mar, lo que yo hago es que le pongo unas perlitas ahí mismo. Lo vuelvo a pasar para acá. Miren, lo que yo puedo hacer también es que le pongo unas perlitas en el centro para disimular esa situación ahí. Ven, con el mismo alambre con que estaba dándole el toque para que quede bien ajustado, ahí voy a... Entonces, ya para cerrarlo, con la de corte, corto el excedente o el sobrante, aplano para esconder la puntita, acomodo las ramitas, ven, y ahí está listo. Ahora podemos dejarlo así, eso va a depender cómo lo quiere la persona que nos los ordenó, si lo quiere así sin nada o si lo quiere con peineta, en este caso vamos a dejarlo a la opción, pero para que ustedes sepan cómo montarla, vamos a ponerle su peineta. Es sencillísimo. Yo lo que hago es que mido la mitad, verifico dónde está mi mitad, que quede en el mismo centro, o por lo menos lo más que se pueda, así, y me aseguro que esta orilla de la peineta quede con la orilla de mi tronco de aquí, ¿verdad? Entonces una vez hecho esto, que ya medí, ya sé dónde está mi mitad, lo que yo voy a hacer es que con otro pedazo de alambre, puede ser incluso de los mismos que me han ido sobrando, yo voy a entrarlo por aquí, así. Yo voy a hacer como una tejedura. Mira, fíjese que hice lo mismo. Pasé un excedente de la punta, no lo dejé en un poquito, no, un buen pedazo, así,
ahí tiene como 1,5 centímetros, para yo poder agarrarlo aquí, asegurar y que no se me vaya a salir. Entonces voy haciendo lo mismo que hice desde el principio. Yo voy a ir introduciendo el alambre por el medio de las ramitas, conjuntamente por los dientes de la peineta, por todos esos dientitos, para asegurarla aquí y que no se mueva. Y obviamente que no se note que yo estoy pasando un alambre por ahí. Ven, volvemos a hacer lo mismo. La paso por aquí. Y va quedando como cruzado en la parte de atrás. Se le puede dejar una vuelta. Si me dificulta con las ramitas, perfectamente las puedo mover y voy pasando. Y luego vuelvo y acomodo. Eso es otra ventaja de trabajar en alambre, porque uno lo puede mover para donde uno quiera. Y más este grosor de alambre, que es más resistente. Pero siempre hay que trabajar con cuidado y muchísima paciencia para que no se nos vaya a romper, porque imagínense tener que hacer prácticamente el trabajo nueva vez. Entonces vamos, como tengo suficiente alambre todavía, voy a volver a pasar para asegurar bien. Entonces, una vez hecho esto, ahí está perfectamente mi tocado. Nótese que se ve con la iluminación, se va a ver como si estuviese vacío en el centro, pero realmente no se ve vacío. También está la opción de que cuando estemos tejiendo, cojamos suficiente alambre, cuando estemos fijando la peineta, y le vamos poniendo más perlitas en el centro. También está esa opción. Y como nuestra base es resistente, perfectamente lo podemos llevar de punta a punta. Pero eso es opcional. Entonces aquí voy a cortar. Miren, así quedó la parte de atrás. Como si tuviese tachado. Como en forma de cruces. Entonces no corté tan pequeñito, sino más bien corté un poco más arriba que la base que esta parte de la peineta, para poder pasarlo para acá adelante y que se pierda. Miren, y que se pierda con las perlas que tengo aquí. Ven, tengo esta otra parte que fue de la primera, que como lo aseguré, hago lo mismo, lo empujo para acá adelante y por aquí vengo y lo aseguro acá que no se note. Lo aplano con esta misma pinza y ahí no va a afectar a nadie. Entonces ven que no tiene ningún filo por aquí y queda perfectamente así.